El sol colgaba bajo en el cielo, brillando como una moneda fundida mientras lanzaba su cálida luz sobre la vasta extensión cuando Thomas Packer notó por primera vez el rastro de sangre cerca del abrevadero. Bajó de su yegua polvorienta y comenzó a seguir cuidadosamente la mancha carmesí con pasos deliberados, con una mano instintivamente cerca de su revólver. Su rancho estaba ubicado en el borde de la frontera, lejos de cualquier pueblo y peligrosamente cerca del territorio apache. Era un lugar que había construido meticulosamente desde cero, ladrillo por ladrillo, después de que las devastaciones de la guerra le arrebataran todo lo que alguna vez había querido. Un hombre formado por la rutina y la soledad, Thomas ya no creía en sorpresas. Pero en ese día fatídico, el destino tenía algo más preparado para él. Detrás de un grupo de álamos, cuyas ramas se doblaban por el viento, a pocos pasos del corral, Thomas encontró a un hombre, herido y desplomado contra un árbol. Su respiración era agitada mientras la sangre empapaba su camisa de cuero. Las características del hombre eran inconfundiblemente apaches, orgulloso y fuerte, pero ahora suavizado por la agonía del dolor y la fiebre. Una flecha rota sobresalía de su hombro, y una profunda herida cruzaba su costado. Los instintos de Thomas le indicaban que debía entregarlo a las autoridades o al menos buscar ayuda. Pero su corazón, cargado con los recuerdos de la guerra y la pérdida, susurró otra dirección. Ese hombre estaba al borde de la muerte, y ningún soldado, colono o ser humano merecía morir solo, abandonado bajo un árbol como un animal herido. Arrodillándose junto a él, Thomas vertió un poco de agua en sus labios agrietados, con la esperanza de aliviar su sufrimiento. Los ojos oscuros y cautelosos del extraño se abrieron, llenos de desconfianza, pero también de una extraña calma. No dijo nada. Simplemente miró a Thomas, como si intentara decidir si este momento era real o una fantasía de su delirio. «No voy a hacerte daño», murmuró Thomas suavemente, más para tranquilizarse a sí mismo que para consolar al hombre. «Vamos, te llevaré adentro». Llevar al hombre hasta la cabaña no fue tarea fácil. Una vez allí, Thomas hizo todo lo posible por atender sus heridas, limpiando su piel quemada con paños fríos y húmedos, y ofreciéndole la poca comida que tenía, carne salada y pan duro remojado en caldo. El hombre comió en silencio, sin apartar su mirada de Thomas. Los días pasaron en este intercambio silencioso, sin palabras, solo el frágil lazo de confianza que se formaba entre ellos. En el quinto día, el extraño finalmente habló. «Mi nombre es Nacom. Lidero a los conocidos como el pueblo de la Roca del Viento». Thomas asintió, sorprendido por la revelación. «Yo soy Thomas Packer. Solo un ranchero, nada más», respondió. «Me diste vida», dijo Nacom, su voz débil pero sincera. «La mayoría de los hombres blancos me habrían dejado morir». Thomas miró sus manos rugosas y agrietadas mientras respondía. «He visto suficiente muerte en mi vida. Alimentar a un hombre hambriento no es heroísmo. Es simplemente lo que cualquier ser humano decente haría». Nacom se quedó unos días más, ayudando en lo que podía. Atendió al ganado, afiló las herramientas e incluso reparó la puerta rota del corral. Trabajó en silencio, con dignidad, y cuando llegó el momento de irse, no dijo ni una palabra de despedida. Simplemente montó el caballo que Thomas le había prestado y desapareció en la niebla del valle. Thomas pensó que eso sería el fin de la historia. Estaba equivocado. A la mañana siguiente, cuando el sol bañaba las colinas con luz dorada, Thomas escuchó el sonido de cascos, muchos cascos. Salió al porche, rifle en mano, esperando lo peor. Sin embargo, lo que vio lo dejó sin palabras, asombrado. Regresó, ahora acompañado por un grupo de guerreros, pero lo que realmente sorprendió a Thomas fueron las 5 jóvenes que lo seguían. Vestidas con sus prendas tradicionales, adornadas con plumas, cuentas y chales tejidos que brillaban bajo los rayos del sol, montaban con una elegancia que no podía ser ignorada. Sus rostros eran serenos, y sus ojos estaban fijos en Thomas, como si ya lo conocieran, como si su encuentro hubiera sido escrito mucho antes de que sucediera. Nacom fue el primero en bajarse de su caballo. Con una expresión solemne, habló. «Traigo un regalo», dijo, su voz cargada de significado. 5 de nuestras mujeres más honradas, expertas en curar, cocinar, guiar y cantar.
No son esclavas, ni premios. Son bendiciones, otorgadas al hombre que salvó a un extraño. Thomas sintió que su garganta se cerraba, y por un momento, las palabras se le atoraron. No lo hice esperando nada a cambio, respondió, con la voz entrecortada por la emoción. Lo sé, dijo Nacom suavemente. Por eso este regalo es justo. Las mujeres bajaron de sus caballos una por una, y con un movimiento gracioso y fluido, se organizaron en un semicírculo alrededor de Thomas. Una de ellas dio un paso al frente, erguida y orgullosa, con una mirada firme y decidida y largas trenzas oscuras que caían como cintas de obsidiana. Su nombre era Idiana. Cuando habló, su voz fue clara y fuerte, como si cada palabra llevara peso y propósito. Conocemos la tierra, dijo. Conocemos el cielo. Sabemos cómo construir lo que perdura. Thomas, atónito ante sus palabras, no supo qué responder. ¿Cómo se responde a una declaración tan profunda? No las veía como esposas ni como propiedad, sino que les ofreció algo más sencillo, algo más humano, un lugar. Un hogar. Poco a poco, con el tiempo, comenzaron a aceptar esta nueva realidad, y con su aceptación, el rancho mismo comenzó a transformarse. Donde antes había tierra seca y árida, ahora había huertos frutales. El granero, que antes había estado en silencio, se llenó con los sonidos de risas y canciones. El aire estaba impregnado con los reconfortantes aromas de maíz tostado y salvia, llenando la cocina de vida. Haitiana, una de las mujeres, lo acompañaba al anochecer, y su risa ahuyentaba los fantasmas de su pasado, esos fantasmas que Thomas ni siquiera sabía que aún llevaba consigo. Una noche, bajo un cielo lleno de luz plateada, Thomas le preguntó, ¿por qué no regresaste con Nacom? Ella lo miró con ojos que brillaban con una luz interna, y con voz suave pero decidida, respondió, porque vi tu corazón, y vi el hogar que estabas construyendo. No solo para ti, sino para cualquiera que lo necesitara. Lo que comenzó como un respeto mutuo entre ellos, nacido del silencio compartido y el trabajo duro codo a codo, con el tiempo se convirtió en algo más profundo. No fue forzado, ni explícitamente nombrado, simplemente creció, en silencio, como una marea suave. Meses después, una mañana fría de invierno, un grupo de soldados llegó al rancho, con su presencia imponente y rostros duros. No eran solo soldados, eran hombres con órdenes, órdenes que tenían más peso que los propios hombres. Su misión estaba clara. Querían llevarse a las mujeres, reclamando tratados y derechos de paso para justificar sus acciones. Pero Thomas se mantuvo firme. Calmado, sin dudar, dijo, ellas son libres. Se quedan porque así lo eligen. Los soldados, con la ira brillando en sus ojos, respondieron con amenazas de violencia, pero Thomas permaneció firme, sin ceder ante sus intimidaciones. Pero antes de que sucediera algo, un sonido ancestral resonó desde las colinas, tambores, profundos y resonantes. Luego, sombras comenzaron a materializarse entre los árboles. Decenas de apaches emergieron, su presencia inconfundible, liderados por Nacom. Sostenían sus arcos bajos, pero sus ojos lo decían todo. El pueblo de la Roca del Viento no había olvidado, y estaban listos para defender al que los había protegido. En ese momento de silencio, los soldados se dieron la vuelta y se marcharon sin decir palabra. Esa tarde, mientras el fuego crujía y danzaba, Thomas se sentó en silencio, su mirada abarcando la escena. Los niños corrían y jugaban bajo la cálida luz, sus risas llenando el aire, mientras las mujeres se sentaban juntas, con las manos ocupadas tejiendo intrincados patrones. Nacom estaba en una profunda conversación con los ancianos, cuyas palabras estaban tejidas con respeto e historia. Ya no era solo un rancho. Se había transformado en algo más grande, algo sagrado, un refugio, un puente entre dos mundos que alguna vez estuvieron divididos. Y en ese momento silencioso y poderoso, Thomas se sintió conmovido hasta las lágrimas, no por tristeza, sino por asombro ante la vida que había creado sin saberlo. Había dado pan y agua a un hombre necesitado, y a cambio, había recibido una vida mucho más rica y significativa de lo que jamás había soñado. Los años pasaron, y el rancho, que antes era un asentamiento humilde, se convirtió en algo legendario.
Era conocido por todos como el lugar donde nació la paz. Viajeros llegaban desde tierras lejanas en busca de sabiduría, soldados heridos llegaban esperando encontrar sanación, y huérfanos llegaban en busca de un sentido de pertenencia, una familia. Y todos encontraron lo que buscaban, entre los altos postes de cedro y los colibríes que revoloteaban, bajo la mirada bondadosa y compasiva de Haitiana y Thomas. Ya no eran jóvenes, su cabello ahora tocado por la cana, sus rostros marcados por el paso del tiempo, pero la amargura del pasado había desaparecido hace mucho, reemplazada por una tranquila satisfacción que solo el tiempo y la experiencia podían otorgar. Una tarde de verano, mientras el sol se mantenía bajo en el cielo, Nacum regresó una vez más. Ahora era mayor, caminaba lentamente con el apoyo de un bastón, y sus ojos eran como piedras pulidas, firmes, inquebrantables. Se detuvo junto a Thomas en la colina, ambos mirando el terreno que habían llegado a llamar hogar. Una vez, diste comida a un hombre, dijo Nacom, con una voz profunda e irreverente. Y al hacerlo, diste a mi pueblo una visión de lo que el mundo podría ser un lugar de paz, un lugar de compasión. Thomas, con una cálida sonrisa, asintió lentamente. No, respondió Thomas, con voz suave pero firme. Amigo mío, tú me diste de vuelta a mí mismo. Me diste una razón para seguir adelante, una razón para vivir. No hubo más palabras que decir. No hacía falta ninguna explicación adicional. Al final, no se trató de las 5 mujeres que llegaron a su vida, ni del honor que vino con el acto, ni del peso de la tradición. Se trató de una elección simple, pero profunda. Alimentar al hambriento, tratar a un extraño como a un hermano, creer que la bondad no es signo de debilidad, sino de fuerza. Thomas Beketev vivió muchos años más, envejeciendo en la compañía de aquellos a los que había llegado a querer. Cuando falleció, no lo hizo en soledad. Estaba rodeado por una familia que nunca habría imaginado, una familia nacida no de sangre, sino de compasión, de experiencias compartidas y de respeto mutuo. En su tumba, Haitiana mandó grabar una frase simple pero poderosa. Alimentó a un hombre y sanó a 2 naciones. Mensaje final. Un solo acto de bondad, no importa lo pequeño que sea, puede resonar mucho más allá del momento. Tiene el poder de sanar lo roto, de unir lo que ha sido dividido, y de construir un mundo donde la compasión reine, más fuerte que el miedo, más fuerte que el odio.